Imagina despertar un día y descubrir que las calles por las que caminas, el puerto que mueve la economía de tu ciudad y hasta la red de comunicación que usas a diario, ya no están bajo el control de tu propio país. No hubo guerras, no hubo invasiones, nadie escuchó el rugir de los tanques ni el silbido de las balas. Todo ocurrió en silencio, con contratos firmados, préstamos millonarios y acuerdos que pocos ciudadanos conocen. Mientras los noticieros nos distraen con disputas políticas y escándalos momentáneos, un gigante del otro lado del mundo avanza paso a paso, asegurando su lugar en la economía, la infraestructura y hasta la política de Sudamérica. Su nombre es China, y hay quienes aseguran que no solo está invirtiendo en nuestra región, sino comprando ciudades enteras. En este documental vamos a descubrir cómo este plan se ha puesto en marcha, qué países ya forman parte de su estrategia y por qué, para algunos expertos, podríamos estar viviendo el capítulo inicial de una nueva forma de colonización, silenciosa, invisible y quizá imposible de detener. Para entender lo que está ocurriendo en Sudamérica, primero debemos mirar el mapa del mundo. En el año 2013, China presentó al planeta un ambicioso proyecto que marcaría su estrategia geopolítica para las próximas décadas, la Nueva Ruta de la Seda. Un plan que busca conectar Asia con todos los rincones del mundo a través de redes comerciales, infraestructura, puertos, carreteras, trenes de alta velocidad y, por supuesto, tecnología. Aunque al principio parecía una iniciativa centrada en Europa, África y Asia, en los últimos años Sudamérica se ha convertido en un objetivo prioritario. Y no es casualidad, nuestro continente es rico en minerales estratégicos, alimentos, energía y recursos naturales que China necesita para sostener su crecimiento económico. En mayo de 2025, durante el foro China CELAC en Pekín, el presidente Xi Jinping anunció una línea de crédito equivalente a $9,000 millones destinada a América Latina y el Caribe. El anuncio no solo incluía financiamiento para obras de infraestructura, sino también para expandir la cooperación en áreas sensibles como energía limpia, redes 5G, inteligencia artificial e incluso acuerdos de seguridad y relaciones académicas. Para ese mismo año, más de 20 países latinoamericanos ya se habían adherido oficialmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Incluso Colombia, que durante años se había mantenido al margen, firmó su incorporación el 14 de mayo de 2025. El mensaje era claro. China no solo venía a comerciar, venía a establecer una presencia estratégica a largo plazo. Y los números confirman que esta expansión es imparable. Solo en la primera mitad de 2025, los contratos de construcción vinculados a la Nueva Ruta de la Seda alcanzaron un récord histórico, $66,000 millones, a los que se sumaron más de $57,000 millones en inversiones directas. En apenas 6 meses, China invirtió más en la región que en todo el año 2024, un año que ya había marcado cifras récord, con más de $1,170,000 millones acumulados desde el inicio del proyecto en 2013. El comercio también se ha disparado. En 2024, el intercambio entre China y América Latina alcanzó los $515,000 millones y las proyecciones apuntan a que en 2035 superará los $750,000 millones. En países como Brasil, Perú y Chile, China ya se ha convertido en el principal socio comercial, desplazando a Estados Unidos y a la Unión Europea en sectores clave. Y mientras los números crecen, también lo hacen las conexiones físicas. En abril de 2025, el puerto de Guangzhou en China inauguró una ruta marítima directa hacia el puerto de Chancay, en Perú, reduciendo el tiempo de transporte a apenas 30 días y bajando los costos logísticos en un 20%. Chancay, financiado y controlado mayoritariamente por empresas estatales chinas, está llamado a convertirse en la puerta de entrada de Asia a Sudamérica. La estrategia se refuerza con visitas oficiales de alto impacto. En noviembre de 2024, Xi Jinping realizó una gira por Perú y Brasil. Durante su paso por territorio peruano, inauguró oficialmente el megapuerto de Chancay, una obra de más de $1,300 millones y firmó la adhesión formal de Perú a la iniciativa de la Franja y la Ruta. En esa misma gira, se cerraron protocolos para ampliar acuerdos de libre comercio y se anunciaron futuros proyectos que, según algunos expertos, consolidarán un corredor comercial bajo fuerte influencia china en el Pacífico Sur. Todo esto puede verse como
como desarrollo y cooperación, o como el diseño calculado de una red que, poco a poco, coloca a China en el centro del comercio, la tecnología y la política de toda una región. La idea de que China está comprando ciudades enteras suena exagerada hasta que observamos sus movimientos con detenimiento. En Perú, el puerto de Chancay ya ha comenzado operaciones comerciales desde el 1 de junio de 2025, tras superar su fase de prueba y recibir la aprobación final de COSCO Shipping Ports Perú. Este megapuerto no es una instalación cualquiera, puede recibir embarcaciones de hasta 22,000 TEUs y ha sido bautizado por algunos analistas como la puerta de entrada de Asia a Sudamérica. Se proyecta que su funcionamiento aportará hasta un 1,8% del PIB peruano, generando unos 4.500 millones de dólares estadounidenses al año en beneficios económicos directos y reduciendo el tiempo de tránsito a Asia a solo 23 días, lo que impacta fuertemente en los costos logísticos. El puerto fue inaugurado oficialmente durante la cumbre APEC de noviembre de 2024, en un acto en que Xi Jinping participó vía videoconferencia junto a la presidenta peruana, marcando un hito en la presencia económica directa de China en la región. Pero este logro no estuvo libre de tensiones. En abril de 2025, COSCO advirtió que podría demandar al Perú luego de que el regulador nacional decidiera establecer tarifas con fines de competencia, cuestionando el funcionamiento monopólico de este megaproyecto. Sin embargo, el alcance de los proyectos chinos va más allá de Perú. En Bolivia, desde 2021, se desarrollan asociaciones estratégicas para explotar los recursos de litio a través de empresas como Sinovac, buscando construir una industria de baterías de litio localmente, aunque esto ha generado serias denuncias por impactos ambientales y afectaciones a comunidades indígenas. Y este patrón se repite en otros países. Organismos como iData advierten que muchos de los grandes proyectos respaldados por China, presas hidroeléctricas, minería, oleoductos, están siendo implementados en zonas ecológicas sensibles, con escasas o nulas consultas a las comunidades afectadas. Estos hechos muestran una estrategia clara: controlar zonas estratégicas clave y desdibujar los límites tradicionales entre inversión, soberanía y desarrollo. El avance de China en Sudamérica no se limita a construir puertos, carreteras o parques industriales. Detrás de cada proyecto hay una estrategia más profunda: crear dependencia, ejercer influencia política y asegurar que el control se extienda durante décadas. Uno de los mecanismos más efectivos ha sido el uso de la deuda como herramienta de presión. En varios países de África y Asia, cuando los gobiernos no han podido pagar los préstamos multimillonarios otorgados por bancos estatales chinos, la solución ha sido entregar el control de puertos, aeropuertos o recursos naturales por periodos que superan los 50 años. Aunque en Sudamérica todavía no se han dado casos tan extremos, los analistas advierten que la estructura de muchos contratos sigue el mismo patrón: créditos fáciles de obtener, intereses bajos al inicio, pero condiciones que permiten a las empresas chinas tomar el control de activos estratégicos si las obligaciones no se cumplen. En el terreno tecnológico, el avance es igual de contundente. Empresas como Huawei y ZTE han logrado instalar gran parte de la infraestructura 5G en la región, lo que les da acceso privilegiado al manejo de datos y redes de comunicación críticas. Esto no es solo un negocio de telecomunicaciones, es la posibilidad de manejar el flujo de información, algo que en el mundo actual equivale a poder político y militar. China también ha fomentado la creación de comunidades cerradas para sus trabajadores y empresarios. En ciudades de Argentina, Brasil, Bolivia y Perú, ya existen barrios enteros con comercios, escuelas y medios de comunicación en mandarín. Estos espacios no solo sirven para que sus ciudadanos se sientan como en casa, sino también para establecer enclaves culturales y económicos, donde la influencia china es total. A esto se suma la influencia política directa e indirecta. En varios países se han firmado acuerdos bilaterales que no pasan por el escrutinio parlamentario, con cláusulas que favorecen ampliamente a las empresas chinas. Además, hay denuncias y sospechas de financiamiento indirecto a campañas políticas, lo que genera una relación de lealtad y dependencia entre ciertos líderes locales y el gobierno de Pekín. Este método no es improvisado. China combina el poder del dinero, la tecnología, la cultura y la política para asegurar que, una vez que entra en una región, su presencia no sea temporal, sino permanente.
Si este patrón de inversiones y adquisiciones se mantiene, Sudamérica podría enfrentar consecuencias profundas en las próximas décadas. Y lo más inquietante es que muchos de esos efectos no serían visibles de inmediato, sino que aparecerían poco a poco, cuando la dependencia ya sea imposible de revertir. El primer riesgo es la dependencia económica total. En algunos sectores, como la minería, la energía y las telecomunicaciones, la presencia china ya es tan dominante que cualquier intento de ruptura podría provocar crisis económicas inmediatas. Un ejemplo claro es el litio, mineral esencial para las baterías y la tecnología moderna. Países como Bolivia y Argentina han firmado acuerdos que prácticamente garantizan a China un suministro prioritario durante décadas. Si la región pierde el control sobre este recurso, no solo se verán afectadas las exportaciones, sino también la capacidad de desarrollar industrias propias. El segundo riesgo es la cesión de soberanía sobre zonas estratégicas. Puertos, represas, minas y hasta extensas áreas agrícolas han pasado a estar bajo administración directa o indirecta de empresas estatales chinas. En caso de tensiones diplomáticas o conflictos comerciales, esos activos podrían convertirse en herramientas de presión. En otras partes del mundo ya ha ocurrido. Gobiernos que no pudieron pagar sus deudas cedieron el control de infraestructuras clave por 50 o incluso 99 años. Otro punto crítico es el control de la infraestructura tecnológica, con Huawei, ZTE y otras empresas dominando gran parte del sistema de telecomunicaciones en varios países. China no solo maneja el hardware, sino que también podría tener acceso a datos sensibles, comunicaciones oficiales y redes militares. Esto representa un riesgo de seguridad nacional que va mucho más allá de la economía. La influencia política también se convierte en una consecuencia inevitable. Un país cuya estabilidad financiera y tecnológica depende de un solo socio extranjero es más vulnerable a aceptar condiciones desfavorables en tratados, votaciones internacionales o decisiones estratégicas. Y por último, el riesgo cultural y social. Con el tiempo, la presencia constante de comunidades y empresas chinas, combinada con la penetración mediática y cultural, podría modificar patrones de consumo, hábitos comerciales e incluso la visión que las futuras generaciones tengan sobre el papel de China en la región. Algunos expertos lo llaman colonización moderna, un proceso que no necesita armas ni invasiones militares, sino contratos, créditos y acuerdos cuidadosamente diseñados para garantizar que, una vez que un país entra en la órbita de Pekín, salir de ella sea casi imposible. A pesar de la magnitud del avance chino en Sudamérica, no todos los gobiernos y sociedades han aceptado esta influencia sin cuestionarla. En varios países se han levantado voces que advierten sobre los riesgos de una dependencia excesiva y las posibles consecuencias para la soberanía nacional. En Argentina, algunos sectores políticos y sindicales han criticado la cesión de tierras y concesiones mineras a empresas chinas, especialmente en proyectos vinculados al litio y a la pesca en aguas del Atlántico Sur. Las denuncias apuntan a que ciertas operaciones se realizan con escasa supervisión y generan impactos ambientales irreversibles. En Perú, aunque el puerto de Chancay ha sido presentado como un símbolo de desarrollo, existen demandas de organizaciones civiles que alertan sobre el control monopólico de la infraestructura portuaria y los riesgos para la competencia nacional. Incluso se han producido protestas de trabajadores portuarios que temen perder sus empleos ante el ingreso masivo de personal y tecnología extranjera. Bolivia también ha visto resistencia en comunidades indígenas que rechazan la explotación de litio en el Salar de Uyuni, bajo acuerdos firmados con consorcios chinos. Argumentan que la explotación pone en riesgo sus fuentes de agua y altera su modo de vida ancestral. En Paraguay y Brasil, movimientos ambientalistas han presionado para detener proyectos hidroeléctricos y de deforestación vinculados a capital chino, señalando que la urgencia por expandir la producción energética o agrícola no puede justificarse a costa de la destrucción de ecosistemas críticos. En el plano internacional, Estados Unidos y algunos países europeos han advertido sobre la llamada trampa de deuda, una estrategia en la que las naciones que no pueden pagar sus compromisos terminan entregando activos estratégicos como forma de pago. Estas advertencias han llevado a ciertos gobiernos sudamericanos a renegociar contratos, imponer nuevas regulaciones o incluso cancelar proyectos que consideraban riesgosos. Sin embargo,
embargo, la resistencia no siempre es suficiente para frenar la maquinaria de inversión china. Con una combinación de diplomacia, financiación flexible y promesas de desarrollo, Pekín continúa asegurando su lugar en la región. La pregunta es si estos focos de oposición lograrán construir una defensa efectiva antes de que la dependencia sea irreversible. A lo largo de la historia, los grandes imperios nunca se construyeron de la noche a la mañana, ni siempre con ejércitos marchando por las calles. Algunos nacieron en silencio, mientras las naciones que los vieron crecer estaban demasiado ocupadas mirando hacia otro lado. Hoy, Sudamérica podría estar viviendo uno de esos momentos. China no avanza con cañones ni banderas en alto. Lo hace con contratos, inversiones y una red de influencias tan extensa que, cuando la miremos con atención, quizá descubramos que ya lo envuelve todo. Los puertos, las carreteras, la energía, los datos, la tecnología, incluso la forma en que nuestros países comercian, se comunican y toman decisiones estratégicas, podrían estar bajo la sombra de un poder que se mueve despacio, pero sin detenerse jamás. Algunos lo llaman cooperación, otros una colonización silenciosa. Lo cierto es que el resultado final todavía no está escrito, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que lo esté? Tal vez el futuro nos muestre que este fue el inicio de una nueva era de prosperidad compartida, o tal vez, cuando intentemos recuperar el control, descubramos que la llave de nuestras ciudades ya no está en nuestras manos. La respuesta dependerá de cuán dispuestos estemos a mirar más allá de los titulares y ver lo que realmente ocurre frente a nuestros ojos. Comparte este video, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir analizando los hechos que pueden definir nuestro futuro. Porque tal vez, cuando la historia vuelva a repetirse, sea demasiado tarde para reaccionar. Y si quieres entender más de lo que te estoy afirmando, haz clic en este video que aparece ahora en tu pantalla y sabrás más cómo Donald Trump tiene un plan misterioso en marcha que involucra no apenas Sudamérica, pero todo el mundo.